que estoy seguro que les va a gustar. Ustedes saben que soy un privado de la historia, con lo cual me lo paso teta. Que a mí le va más el rollo táctico y por eso también nos repartimos el curro. Pero a mí esta parte la voy a disfrutar mucho. Que como si les digo lo que le dije a Chu, van a flipar porque me dijo, le dije, ¿de qué tienes hoy? ¿No? Como si fuese el mercado, Miguel. ¿Oíste? ¿Qué Sí. tienes hoy, mi niña? ¿No? ¿Qué tienes hoy en el mostrador? Y me dijo lo que Abre la cazuela ahí a ver qué hay. y me dijo lo que tenía a Miguel y le dije, no me lo pierdo. Mientras nos cuenta Chu, que nos va a contar una historia que a mí me parece preciosa, de todas estas, Bueno. al counter se va a jugar, que me parece preciosa, primero por desconocida, porque obviamente la generación nuestra nunca mira para atrás. Esto es una cosa que es una putada, el presentismo. El bueno es el que tiene que venir ahora, el bueno es el que veo yo, ¿no? Pero antes de nosotros ha habido mucho fútbol y antes de nosotros ha habido mucho Tenerife. Nuestro equipo, no obstante, ya es centenario y Chus nos va a contar la historia de uno de los primeros mitos de nuestro equipo, el Club Deportivo Tenerife. Mira, es más, me gusta mucho que hayas dicho que el Tenerife es un equipo centenario, porque el Tenerife es un equipo más que centenario. La historia del Tenerife parte del Sporting Tenerife, no del Club Deportivo Tenerife. Si hablamos del Tenerife, ¿no? Lo que en la isla se conocía como el Tenerife, empieza en 1912 con el Sporting Club Tenerife. Y el Club Deportivo Tenerife, cuando se funda el 8 de agosto de 1922, ¿vale? Fecha que, por cierto, yo me vestí de gala cuando cumplimos los 100 años el año pasado. Me levanté el 8 de agosto en mi casa como si fuera festivo, ¿no? Qué bueno. Pues el Tenerife tiene una cosa muy bonita, tiene cosas muy bonitas. La historia del Tenerife es maravillosa, yo la reivindico mucho. Nosotros nacimos el 8 de agosto de 1922, cuando el Tenerife nace ya con un equipo hecho. El Tenerife nace el 8 de agosto de 1922 con equipo infantil. No había equipos en España con equipos infantiles. Arocha, que es un mito del tinerfeñismo y de la historia del Tenerife, formaba parte del equipo infantil cuando se funda el Club Deportivo Tenerife el 8 de agosto de 1922. Cállate. Bueno, pues cuando se funda el Tenerife el 8 de agosto de 1922, el Tenerife ya tenía portero. Porque el portero del Sporting Tenerife, que es un mito del tinerfeñismo, si te pones a mirar hemeroteca y analizas lo que fue Baudet, Baudet era un gigante en la isla, en lo que era el entorno del Tenerife, en lo que era el tinerfeñismo. Tanto fue así que luego cuando se retiró y en los años posteriores, cada vez que Baudet pisaba el estadio era una figura, era una leyenda. Lo participaba en las radios, lo entrevistaban, era una persona que tenía una opinión muy fuerte, muy influyente, ¿no? Cuando Baudet hablaba del Tenerife, o sea, era un mito enorme. Bueno, pues ¿cuál es la historia de este mito, de este señor? Me parece una historia preciosa, además quiero reivindicarla, porque esta historia la hemos descubierto en Golazos del Tete a base de investigar como ratas de biblioteca. Esto que te voy a contar no lo encuentras en ningún libro que se haya escrito del Tenerife, ni en ninguna parte. Hasta que lo escribas tú, quieres decir. Bueno, lo hemos compartido ya en Twitter, en hilos de Twitter, pero me parece que es una historia preciosa. Preciosa, lo es. Vamos a dar de Baudet, para que esté un poco ahí perdido. Sí, de Emilio Baudet. Emilio Baudet. Es el primer portero de la historia del Club Deportivo Tenerife. La primera, yo diría que junto con Arocha, la primera leyenda del Club Deportivo Tenerife, ¿vale? Pero es que la historia de cómo surge Baudet es preciosa, es una historia de amor a Tenerife y de amor al tinerfeñismo. Y es que Baudet es de familia acaudalada, es de la familia Baudet, que son los dueños de los cines, de toda la industria cinematográfica en la isla de Tenerife, el Teatro Baudet, que es una joya arquitectónica racionalista. Al lado de la Plaza de la Paz, es una de las joyas racionalistas de la arquitectura canaria, que por cierto está abandonado y eso habría que recuperarlo, pero bueno, sí. Bueno, pues... Mi madre siempre dice el Teatro Cine Baudet, que me gusta mucho. Claro, porque era teatro. Cuando mi madre dice eso. Era un edificio muy característico, muy bonito y que servía no solo de cine, sino de entretenimiento. De entretenimiento. Como el parque recreativo, que mi madre también me lo dice mucho y le da una pena del carajo eso. Bueno, pues Baudet forma parte de una familia rica, acaudalada, y cuando era un pibe, cuando tenía 15, 14, 16 años, a Baudet lo mandan a estudiar a Las Palmas, ¿vale? Y lo mandan a un internado, que es el internado de San Ildefonso, donde él estaba ahí estudiando. Era un pibe, ¿no? Pero era un pibe que era tinerfeñista a muerte, le encantaba el fútbol, y bueno, el Tenerife
El Sporting Tenerife, no el Club Deportivo Tenerife, el Sporting Tenerife, que jugaba el campeonato regional, a final de temporada siempre se jugaban como unas finales, ¿no? Entre los campeones de Tenerife y los campeones de Las Palmas, ¿no? Ok. Bueno, pues cuando el Sporting Tenerife en el año 1921 va a jugar a Las Palmas contra el Marino de Las Palmas, bueno, eso era un acontecimiento tremendo, la gente se metía en el barco y se iba para allá. Cámbate. Un derbi como los de ahora, pero en aquella época, que se jugaba en el campo España, se llamaba aquí en el Tenerife, muy famoso el campo de Miraflores, Ok. que era el campo que había en aquella época. En Las Palmas estaba el campo España, que ya contaremos otro día si quieres, Sí, porque sí. en el campo España jugó el Tenerife contra el Liverpool. Eso Mándate muy una poca gente papa. lo ¿En sabe. serio, colega? Sí, estamos hablando de los años 20. Pero bueno, ya otro día, si quieres, hacemos un Sí, especial sí. de aquel Tenerife-Liverpool. Mira, los pelos de punta. Me cago en la madre Eso- que me parió. Muy poca gente lo sabe. Qué guapo. Bueno, pues va a jugar se organiza el partido, el Tenerife contra el Marino. ¿Qué pasa? Se juegan varios partidos. En el primer partido el Marino le mete una felpa al Sporting que flipa. ¿Qué pasa? Baudet, internado en Las Palmas, estudiando Las Palmas, pues todos los colegas vacilándose del nota a muerte, ¿no? Los chichas, vaya paliza que le metimos a los chichas, no sé qué. Bueno, pues el Baudet se pica. Baudet ya tenía relación con gente del fútbol, del Sporting Club, y él era un porterazo espectacular, era un pibe, pero era espectacular. Y Con entonces 15 el tipo- tacos estamos hablando, ¿no, colega? Sí, estamos hablando de 15, 16 tacos. Agüita, colega. Internado, estamos hablando En en Las 1920, que los internados no eran como ahora. Exacto. Ahora la fuga de San Diego no pasa nada. En aquella No. época, bueno. No, Pues este y, pibe y yo me imagino que en esa época ni wifi tendrían ahí los. bueno, en los el internet. Bueno, a lo dolido mejor en el allí sí. alma, Igual allí sí. dolido en el alma, Sí. se fuga del colegio San Ildefonso para saltar de espontáneo y ofrecerse a jugar de portero el segundo partido contra el Marino para defender los colores de su tierra, porque estaba hasta los cojones de que le dieran caña por todos lados. Qué máquina, colega. El tipo sale a jugar y deja a todo el mundo alucinado porque para 2 penaltis en el partido. Agüita. Y es que Baudet tenía una característica que le hizo famosísimo en la isla, y es que era el mayor para penaltis que ha tenido el Tenerife en toda su historia. Joder. Baudet, después de ese partido, ficha ya definitivamente por el Sporting Tenerife. Se viene a Tenerife. Yo no me quiero ni imaginar los follones con la familia por abandonar el internado. La Total. bronca que le cayó cuando volvió después del partido al internado, tremenda, está documentada. El tipo se viene a Tenerife y empieza a jugar ya de portero del Sporting Tenerife. Son esas fotitos que se ve, hay una foto preciosa, que se ve Baudet muy delgadito, él era muy delgadito, era Ok. de complexión, era un canijo, pero era súper ágil, rápido, saltaba, que era espectáculo. Bueno, Qué guapo. empieza a jugar y forma un triángulo, porque sabes que las alineaciones de antiguamente no eran como ahora. La defensa del Tenerife, del Sporting Tenerife, se hizo mítica con un triángulo que formaron atrás Baudet como portero, pero saliendo y cortando balones, Ok. Rodríguez Bello y Manolo Cabrera. Eran los tres que formaban ese triángulo que fue mítico. Si tú ves las fotos de las alineaciones del primer Tenerife, del Sporting Tenerife, fueron Vale. 3 jugadores que estuvieron ahí, Típico, fueron idolatrados. 2-3-5 del futbolín, vaya. Sí, bueno, jugaban con 5 delanteros en aquella época. Sí, sí. Bueno, pues Baudet se viene a Tenerife, empieza a jugar en el Tenerife y empieza a hacerse un nombre en el Tenerife. Y empieza a destacar de manera sobrada en los partidos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues Baudet empiezan a llenarse los entrenamientos del Sporting Club de gente Imagínate. que venía a ver los entrenamientos nada más que para ver una cosa, y era a ver a Baudet parando penaltis. Agüita. En los entrenamientos, o sea, ni siquiera En los los partidos, entrenamientos. sino que la gente quería La verlo gente entrenar. iba a ver a Baudet porque era una auténtica barbaridad ver a ese hombre parando penaltis. Voy a O sea, poner una foto de Emilio Baudet mientras estamos hablando, sacada del archivo del centenario del Tenerife, ¿de acuerdo? Para que la gente vea de quién estamos hablando, ¿vale? Qué bonito. ¿cómo sería Preciosa la el nivel foto. de Baudet parando penaltis? Se empieza a correr la voz a nivel nacional de que hay un pibe en Tenerife que se llama Baudet, que es una auténtica bestia. Los rumores llegan a oídos de un tal Ricardo Zamora, que era Imagínate. el mejor portero que existía en España en aquella época. El Barcelona
se viene a Tenerife e insistentemente hablan con Baudet para llevárselo fichado al Barcelona. Agüita, colega. Y Baudet les dice que él no se va del Tenerife ni harto de vino, porque él era millonario. Claro. El Barcelona, por más dinero que le ofrecía, a él se la soplaba, porque era millonario, tenía todo el dinero del mundo, era tinerfeñista a muerte y además era un enamorado de la isla. Y Le no se encantaba iba la por nada, isla. el nota. Nada, Baudet pudo haber sido una leyenda en el fútbol nacional y no lo hizo porque no le salió de los cojones, se quedó en el Tenerife. Bueno, pues Baudet, a día de hoy, estamos hablando año 2023, tiene un récord en el fútbol, en la historia del fútbol en España con el Tenerife. Esto ya hablamos con el Club Deportivo Tenerife, una vez se funda el Tenerife, 8 de agosto de 1922. Ok. Baudet sigue jugando en el Tenerife, es el primer portero de la historia del Tenerife. Y en la temporada, en el año siguiente, y esto está documentado, ¿vale? En el año siguiente, 1923, Baudet entra en la historia del fútbol en España porque para todos los penaltis que le tiran en la temporada 22-23. Que ese es un récord penaltis, que tú me dijiste que es un récord que todavía está vigente a nivel nacional. no hay ningún portero en la historia del fútbol en España que Imagínate. haya parado todos los penaltis que le hayan tirado en un año. Joder. Joder. ¿Vale? Y a nivel mundial me costaría ver. Claro, estamos hablando. Eso hay que buscarlo porque ese dato es muy potente. O sea, si hay Sí, algún... pero estamos Es increíble, hablando de un fútbol regional. Claro, claro. En la liga regional. Pero aún así, Muchacho. estamos hablando de un portero de un nivel espectacular. No, en España no había liga a nivel nacional de todas formas en aquella época. No, La empieza en el 29, si no recuerdo mal. Sí, al 29. Así que Bueno, un la campeonato leyenda regional. de Baudet en Tenerife es impresionante porque no solo es amor por la camiseta, rechazar ofertas flipe, de ¿no? clubes como el Barcelona. No irse al era Barça decir, para quedarse aquí el nota. tenemos una burrada de portero aquí que podría estar jugando en cualquier equipo y está aquí, no se quiere ir. Bueno, pues tanto fue el mito de Baudet que Ricardo Zamora, tú hablabas antes de que hoy 7 de septiembre es el homenaje de este grupo, ¿no? Sí. Vale, pues 3 días más tarde, el 10 de septiembre de 1925, se celebra en Tenerife, en el Stadium, el partido de despedida, de retiro de Baudet. Baudet se decide retirarse. ¿Y sabes quién coge un avión? Bueno, un avión no, un barco en aquella época. Imagínate. Que un barco para venir aquí a Canarias, no te quiero ni imaginar. Chacho, ¿cuánto tardó Ricardo en llegar Zamora, en Ricardo llegar aquí? Zamora Mi madre. era el portero del Español y se empeñó en traer al Español aquí para jugar el partido de despedida de Baudet porque se quería enfrentar a Baudet porque no había tenido ocasión de poder hacerlo tantos años escuchando de Baudet. Sí, sí. Bueno, pues el 10 de septiembre de 1925 hay un lleno absoluto en venta de entradas en el Stadium. Estamos hablando de que la grada de tribuna costaba 4 pesetas y la grada de general costaba 2 pesetas en aquella época. Y ya la gente, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Interrumpirte un segundo? Sí. ¿Se quejaban de los abonos? ¿O de las promociones que se hacían? Ya venía de viejo el rollo. Sí, por supuesto. De hecho hubo una alternativa que era gradas vacías. No. Qué sinvergüenza. Vale, Bueno, el 10 pues de septiembre del se 25, cágate, colega. Se llenó absolutamente el estadio, ¿no? Final feliz, Zamora se va a enfrentar a Baudet. Vale, pues Baudet se va de fiesta la noche anterior. Y no aparece el día del partido homenaje. Es mi ídolo. Es mi ídolo, este tío es mi ídolo. Qué leyenda. Qué leyenda, colega. Leyenda absoluta. El día que la isla te va a despedir con el estadio lleno y todas las entradas vendidas, con Ricardo Zamora desplazado a la isla para jugar, para homenajearte. Estás con tremenda resaca. El nota se fue a artillería, se mandó 4 perras de vino, no estáis a tomar por culo Baudet, ¿eh? ¡Qué historia más guapa! Me cago en la leche. Estas son las cosas que a mí me gusta que la gente cuente aquí. Mira, está diciendo aquí Francisco José, que es un cachondo mental. Dice, ¿quién vería? Dice, es un chiste, ¿no? Dice, ¿quién vería a Baudet de portero en el cine del padre? Una máquina agarrando las entradas, dice. Y también dice que, claro, que no todos tenían un cine para poder entrenar. Decía el nota aquí. Oye, ¿qué historia? Esta me la habías contado tú. En una conversación divertidísima, por cierto, la conversación, y divertidísima la historia ahora, tío. Claro, es que no nos podemos hacer a la idea
del Tenerife del que estamos hablando. O sea, es que no. En la foto que hemos puesto en un momento para ilustrar esta Mira, historia. te voy a buscar porque existe Sí. un único, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Que a nivel audiovisual hay un agujero tremendo en la Sí, historia del muy Tenerife. triste. Bueno, pues tenemos suerte porque más o menos nos podemos hacer una idea de lo que era el estadio del Tenerife, porque existe un único vídeo de los años, creo que es de los 30, de los Coño. años 30, de un partido del Tenerife, donde esto fue la familia de un futbolista, no recuerdo qué futbolista era, que la tenía, porque era una grabación de... O sea que y tiene la la sacó grabación, es de un aficionado, ni siquiera de la es. familia, Ah, sí. agüita. Y esa grabación la sacó el Tenerife el año pasado en los actos del centenario. Mamma En mía. el documental este que hicieron Sí. aparece. Y ahí, si la gente quiere ver cómo era el estadio del Tenerife y Pues lo quiere iremos. ver en vídeo, se meten en YouTube, buscan el documental del Tenerife, ven esos minutos, el resto no lo vean, por favor, porque el documental es para echarle comer aparte. Pero a mí se me pusieron los pelos de punta cuando vi ese trocito de vídeo documental, porque es una maravilla. Pues lo Y yo creo buscamos. que todos los aficionados al Tenerife deben de ver eso, ¿no? Sí, señor. Y Sí, por señor. cierto, el año que viene es el centenario del Heliodoro, Sí. ¿vale? Yo espero estar. Creo que Yo, no sé ustedes. Creo yo espero estar. que Yo voy a estar. ahora que también hay debate de si nos deberíamos de ir y tal, claro, yo por mi parte ahí no soy objetivo porque como amante de la historia y del romanticismo, No, aquí. no todos los equipos pueden decir que su estadio cumple 100 años de historia, No, ¿no? no, no. Estamos en tu barco, tío. Ahí estamos en tu barco. Ahí nosotros no Reforma nos todas las que mojamos. quiera. Reformas las que Reforma, quieras. y mejora, modernizaciones que quiera, pero el Además, el Heliodoro Villarreal, es su ¿no? sitio. Es el de este año, ¿no, Miguel? El Villarreal es el que hizo la reforma al estadio. Sí. Y, Otro coño, día, si quieren, preparamos y cuando hablamos quieras, también, hermano. porque es muy bonita la historia del Heliodoro. Sí, Las sí, idas sí. y vueltas que ha tenido. El Tenerife ha perdido el Heliodoro 2 veces. Sí, eso me lo contaste también el otro Lo ha día. recuperado y luego lo perdió definitivamente, ¿no? Sí. Y cómo lo perdió también es digno de contar. Pero bueno. Muy guapo, tío.